Bueno, entremos de lleno en esto. Qué excelente momento para iniciar este análisis, donde vamos a desentrañar a una de las sociedades más poderosas y, la verdad, más organizadas de la América antigua, la increíble civilización inca. Lo fascinante aquí, lo que nos plantea un verdadero rompecabezas histórico, es esta gran paradoja. Imaginemos construir el imperio precolombino más grande de toda América, coordinar a millones de personas y levantar monumentos colosales, pero haciendo absolutamente todo esto sin usar dinero, sin conocer la rueda y sin un alfabeto escrito. Suena literalmente a ciencia ficción, ¿verdad? Pero fue una realidad espectacular. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo se logra diseñar lo imposible? Porque el entorno geográfico de la región andina de Sudamérica no es ninguna broma. Es uno de los más duros y extremos de todo el planeta. Tenemos tramos de desierto súper seco, selvas totalmente impenetrables y, sobre todo, una cordillera imponente con alturas heladas donde literalmente el oxígeno escasea. Este relieve montañoso no era un simple detalle de fondo, o sea, era un problema masivo de supervivencia que exigió soluciones de ingeniería tremendamente ingeniosas y un nivel de organización sin precedentes. Para entender cómo lograron esta hazaña, vamos a estructurar esta explicación en 6 partes clave. Número 1. El dominio de los Andes. 2. El Zapa Inca y su estricta sociedad. 3. Cómo funcionaba una economía sin moneda. 4. Sus caminos, los quipus y la ingeniería. 5. El papel de la religión y el dios Sol. Y 6. El legado vivo del Tahuantinsuyo. Empecemos con el punto 1. El dominio de los Andes. Adaptación al extremo. Como veremos, la fundación y la rápida expansión de este imperio estuvieron completamente dictadas por la necesidad de dominar una geografía súper hostil. No se trataba solo de conquistar otros pueblos, la verdadera meta era conquistar la montaña misma. Entonces, el punto crucial aquí es entender la inmensidad de lo que estamos hablando. El imperio incaico, o Tahuantinsuyo, que en lengua quechua significa los 4 rumbos del universo, fue el imperio más grande de toda América. Imagínense que se extendía desde el sur de Colombia y Ecuador, pasando por Perú y Bolivia, hasta el centro de Chile y partes de Argentina. Y en el corazón de esta vasta red, justo en el medio de la cordillera, estaba su capital, Cusco, considerada por ellos como el mismísimo ombligo del mundo. Hablamos de una escala territorial sencillamente intimidante. Y para sobrevivir, aprovecharon al máximo 3 zonas geográficas que son drásticamente diferentes. Por un lado, tenemos la costa, una franja desértica pero con una riqueza marina increíble, donde cultivaban frijoles y camotes. Luego está la sierra, la imponente cordillera con mesetas templadas, el lugar perfecto para cultivar papas y criar llamas. Y por último, hacia el este, la selva subtropical llena de altísima vegetación, de donde sacaban la hoja de coca, papaya y fauna exótica. O sea, los incas dominaron estos microclimas a la perfección, garantizando una variedad inmensa de recursos para alimentar a toda su población. Pasemos al punto 2, el Zapa Inca y sociedad, la arquitectura social. Porque claro, sabiendo lo enorme y accidentada que era esta geografía, surge una duda gigante. ¿Cómo se gobierna a millones de personas a lo largo de un territorio tan extremo sin que todo se desmorone? Bueno, en la cúspide absoluta de todo este poder se encontraba el Zapa Inca. Y ojo, su gobierno era teocrático. Esto significa que no era simplemente un emperador político, no. Se le consideraba una divinidad viviente en la tierra, el hijo directo del dios Sol. Su estatus era tan intocable, tan sagrado, que las reglas dictaban que nadie podía siquiera mirarlo a los ojos. Y si alguien tenía que acercarse a él, debía hacerlo completamente descalzo y llevando una carga en los hombros como símbolo de extrema humildad. Y justo debajo del Zapa Inca existía una escalera social súper estricta. Hasta arriba estaba la realeza, que incluía a la Colla, su esposa, y a Lauki, el príncipe heredero. Luego seguía la nobleza, formada por sus parientes de sangre, conocidos como panacas, junto con los líderes provinciales. Después venía la inmensa mayoría de la población, el pueblo o Hatun Runa, que eran básicamente campesinos y artesanos, y en la base de todo, los siervos, llamados yanaconas. Esta extrema rigidez, por más dura que suene, era absolutamente vital para mantener el orden, y sobre todo, para organizar a las masas de trabajadores que el imperio requería. Esto nos lleva al punto 3, economía, mita y ayu, una sociedad sin dinero. Y aquí llegamos a una de las cosas más alucinantes de los incas.
Resulta casi incomprensible desde nuestra perspectiva moderna pensar que toda esta inmensa red de producción funcionaba íntegramente, sin usar monedas y sin mercados convencionales. Así es, cero dinero. Todo el sistema se basaba pura y exclusivamente en la reciprocidad y el trabajo colectivo. Pensemos en esto un segundo. Allá arriba, en las frías e inhóspitas montañas de los Andes, intentar sobrevivir de manera individual era una misión imposible. Por eso, el motor principal de toda su sociedad, su idea más genial, fue el Ayllu. Esta era la unidad base, básicamente grupos de familias unidas por lazos de sangre que compartían un mismo territorio. En el Ayllu, absolutamente todo era colaborativo. Compartían la tierra, los animales y las cosechas. Sabían perfectamente que la única forma de garantizar la vida de todos era trabajando juntos como un solo equipo. Y además del trabajo local en el Ayllu, existía un deber ineludible con el Estado, la mita. Este era un sistema de trabajo obligatorio y rotativo, o sea, en lugar de pagar impuestos con monedas, la gente pagaba con su esfuerzo físico. Usando animales de carga como las llamas, las personas trabajaban construyendo caminos, levantando puentes o edificando templos. A cambio de esto, el imperio se encargaba de redistribuir los alimentos y los bienes durante las épocas de escasez, un sistema brillante. Pasemos a ver cómo se construye todo esto en el punto 4. Caminos, quipus e ingeniería, diseñando el imperio. Toda esta increíble fuerza laboral recolectada a través de la mita no se desperdició en lo absoluto, se canalizó para crear algunas de las infraestructuras más impresionantes de todo el mundo antiguo. Por ejemplo, fíjense en esos inmensos escalones verdes construidos directamente sobre las laderas de las montañas. Son los famosos andenes o terrazas agrícolas. Esta técnica es deslumbrante porque les permitió dominar pendientes casi verticales, evitando que la tierra se erosionara y maximizando el espacio para cultivar alimentos vitales como la papa, el maíz y la quinoa. Y si a esto le sumamos construcciones de piedra perfectas que encajan milimétricamente sin usar ningún tipo de cemento, como la mítica ciudadela de Machu Picchu, bueno, nos damos cuenta del inigualable avance arquitectónico que lograron. Ahora bien, para mantener conectado este colosal territorio, diseñaron una maravilla logística brutal, los caminos del Inca. Una red enorme de calzadas empedradas, pero el verdadero secreto logístico aquí eran los chasquis. Estos eran mensajeros súper entrenados que usaban un sistema de relevos para llevar información. Podían recorrer hasta 400 kilómetros en un solo día. Imagínense esa velocidad, atravesando montañas empinadas a pie, sin un solo caballo y, recordemos, sin haber inventado la rueda. Es una hazaña de comunicación simplemente vertiginosa. Pero claro, surge una gran duda. ¿Cómo controlas los inventarios de comida y llevas el censo de millones de habitantes si no tienes escritura alfabética? Bueno, el ingenio inca ataca de nuevo. Inventaron el quipu. Era un sistema táctil y visual súper complejo, hecho con cuerdas de distintos colores y grosores. Dependiendo de dónde se hacía el nudo y el tipo de nudo, se representaba una cifra exacta. Con estos quipus, la administración llevaba la contabilidad de la economía y organizaba toda la información del imperio con una precisión matemática asombrosa. Llegamos al punto 5, la religión y el sol, la conexión divina. Porque seamos sinceros, todo este esfuerzo monumental, las horas de trabajo pesado, la estricta organización, no se sostenían solo por miedo al ejército o al poder del emperador. Había un motor mucho más profundo, su enorme espiritualidad. La religión era el pegamento que unía cada aspecto de su vida diaria. Eran politeístas y sus creencias estaban amarradas directamente a las fuerzas implacables de la naturaleza que los rodeaban. Su deidad más importante era Inti, el poderoso dios Sol, que era el gran protector del Tahuantinsuyo. Y tiene todo el sentido del mundo, porque en la alta montaña, la luz y el calor del sol marcaban literalmente la diferencia entre cosechar la comida o morir de frío y hambre. También veneraban a Viracocha, el dios creador de todas las cosas vivas, y le tenían un profundo respeto a la Pachamama, la madre tierra, que era fundamental para garantizar la fertilidad de sus cultivos. Y esto ilustra de manera brillante cómo entendían el mundo. Para los incas, la religión era un intercambio constante. Un trato. Igual que la Ayllu funcionaba porque los humanos se ayudaban mutuamente, las ceremonias, las ofrendas y hasta el cuidado de las momias de sus emperadores eran ofrendas indispensables para mantener un equilibrio armónico con la naturaleza.
Le daban a la tierra y al sol con la firme creencia de que la naturaleza les iba a devolver ese favor con buenas cosechas y estabilidad. Finalmente, llegamos al punto 6, el legado del Tahuantinsuyo, la historia viva. Como sabemos, el esplendor de este imperio independiente tuvo un final abrupto en la década de 1530, empujado por guerras civiles internas y la trágica llegada de los conquistadores españoles. Sin embargo, el colapso del estado político inca definitivamente no significó, ni de cerca, el fin de su civilización. Para nada. La cultura inca es historia viva. Dejaron una huella imborrable. Hoy en día, sus maravillas de la ingeniería en piedra como Machu Picchu siguen de pie, desafiando el paso del tiempo y asombrando a todo el planeta. Además, sus técnicas de cultivo en terrazas se siguen estudiando y aplicando, y el quechua, su idioma original, sigue siendo hablado por millones de personas en la actualidad. Es sin lugar a dudas una parte gigantesca y vibrante de la herencia cultural de toda América Latina. Entonces, para cerrar este análisis, vale la pena dejar una reflexión resonando en el aire. Cuando observamos nuestras sociedades modernas, que a menudo se mueven casi exclusivamente por el dinero y el individualismo, resulta súper revelador mirar hacia atrás. ¿Qué lecciones vigentes podemos extraer de una civilización masiva que logró prosperar en uno de los ambientes más hostiles de la Tierra, apoyándose 100% en el trabajo compartido, la ayuda mutua y una devoción total al equilibrio con su entorno natural? Es, sin duda alguna, un legado fascinante que nos invita a cuestionarnos todo.